Hola, muy buenas noches a todos. Esta es una charla sobre un voluntariado de la plataforma CEFODE. Mi nombre es Rosanely Chávez Galván. Soy egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México y estoy trabajando en un proyecto como voluntaria CEFODE. Mi proyecto va dirigido a todas las mujeres y tiene como nombre Mujer, sé consciente de tus derechos y ejércelos. Y para comenzar la charla, me gustaría comentarles un poco sobre cómo se conforma nuestro ordenamiento jurídico mexicano. En primer lugar, tenemos a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que es la base en la que se fundamenta nuestra ley. De aquí se emanan 136 artículos, de los cuales voy a enumerar algunos de los códigos que incluye nuestro ordenamiento, algo muy generalizado para darnos cuenta de cómo está conformado. Tenemos en primera instancia el Código Penal, que es el código punitivo, es el código que nos penaliza o tiene consecuencias jurídicas en nuestros derechos principales. Y de aquí vamos a ver que tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, algunas leyes como la Ley de Amparo, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley General de Víctimas y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos en materia penal. Tenemos más leyes, pero ahorita solamente vamos a mencionar someramente algunas. El Código Civil, que es el código que regula las relaciones entre las personas. Tenemos aquí el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Algunas leyes, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Vamos a mencionar también rápidamente el Código Fiscal, que tiene que ver con todos los derechos de los contribuyentes, todos los pagos de impuestos, etcétera. Y el Código de Comercio, que aquí incluye el derecho mercantil y de todos los títulos y obligaciones de todas las instituciones de crédito. Aquí vemos que tenemos también la ley de instituciones de crédito. Y en este punto me gustaría centrarme en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de violencia, libre de violencia. ¿Qué significa esto y cómo lo vamos a poder platicar ahorita? Rápidamente, vamos a leer el objetivo: prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como los principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencias, así para garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos y fortalecer el régimen democrático establecido en la Constitución Política de los Unidos, de los Estados Unidos mexicanos. Vamos a ver qué significa realmente prevenir, sancionar y erradicar, y vamos a puntualizar algunos de los artículos. Yo en este caso elegí para poder comentar con ustedes el artículo 3 de esta ley, que dice: todas las medidas que se deriven de la presente ley van a garantizar la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida. ¿Qué son todas las medidas que se deriven? Pues vamos a platicar un poquito más sobre esto, que cómo podemos garantizar la prevención y atender los tipos de violencia. Y para esto vamos a leer el artículo 4, que dice que algunos de los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia. En primer lugar, tenemos que mencionar la igualdad jurídica sustantiva de resultados y estructural. ¿Y qué es la igualdad jurídica? Bueno, pues que la ley se hizo para todos. Todos tenemos acceso debemos de tener el acceso a nuestros derechos, debemos de conocer nuestras obligaciones y por lo tanto acceso a una justicia, a un debido proceso cuando nos encontremos en una situación en que tengamos que acceder a nuestros derechos. Todos, tanto víctimas como ofensores y nosotros como abogados o conocedores de la ley,
pues tenemos que tomar diferentes posiciones. Si estamos del lado de la víctima, somos abogados. Si estamos del lado del victimario, somos asesores jurídicos. Pero también la víctima se puede constituir, puede tener un asesor jurídico. Bueno, y aquí tenemos también que la dignidad de las mujeres, no ser discriminadas, la libertad de las mujeres. Para poder acceder a la libertad es importante conocer todos nuestros derechos y obligaciones. Por eso es que estamos aquí platicando un poco de las leyes, porque finalmente las leyes, básicamente, me gusta mucho hacer la analogía con un juego de mesa. Cuando en familia, con algunos amigos, estamos jugando y tenemos un juego de mesa, el primer paso que hacemos es abrir nuestro paquete y sacamos del contenido un listado de instrucciones, que son las reglas del juego. Bueno, las leyes son algo muy similar, son las reglas del juego. Para que nosotros podamos jugar, para que nosotros podamos acceder a la ley, tenemos que conocerla, tenemos que leer y saber dónde encontrar esas reglas y qué es lo que está prohibido, qué es lo que está permitido, qué es legal, qué es contrario a la ley. Y por eso es que estamos aquí platicando sobre los derechos y obligaciones de las mujeres. Bueno, y en el tema de la violencia contra las mujeres, no está definido la palabra violencia literalmente, pero la ley marca que es cualquier acción u omisión basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Acto u omisión. Acuérdense que los delitos no nada más son de acción, también son de omitir. Cuando omitimos una conducta, también podemos estar recayendo en un delito y que nos cause daño o sufrimiento psicológico en nuestra mente, físico, nuestro cuerpo, patrimonial, económico, sexual. Y bueno, vamos a revisar que la violencia tiene diferentes modalidades o formas o manifestaciones, que significa cómo se puede presentar, cómo puede ocurrir la violencia. Y aquí tenemos que en algunos tipos de violencia vamos a mencionar que la psicológica, en la psicológica es la negligencia, el abandono, descuido reiterado, celopatía, cuando la pareja nos cela, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, es decir, todo lo que nos cause un daño, una afectación, que nos conlleven a una depresión, a un aislamiento o a una devaluación de la persona, de su autoestima, incluso el suicidio. En otro tema tenemos la física. Bueno, pues que la física es la que sí se ve, la que es nuestro cuerpo, el que sufre el daño, ya, y que no es accidental, que se usa la fuerza física o algún tipo de arma, objeto, ácido, sustancia corrosiva, cáustica, irritante o tóxica, que en este caso nos pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Y aquí cabe mencionar que las lesiones están tipificadas en el Código Penal, es decir, que es un delito penal las lesiones. Patrimonial, que es todo acto u omisión que se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes o valores, derechos patrimoniales o recursos económicos, ya sean propios de nuestros bienes comunes que estén siendo afectados. En la económica, pues toda la acción o omisión que el agresor afecta a nuestra vida y que se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a los ingresos, o bien cuando no tenemos ingresos, que somos dependientes, pues que no nos den dinero es un tipo de violencia económica, porque el dinero es para pues el bien del hogar, de los hijos o de la misma mujer. Y en el caso en que sí trabajemos y tengamos o percibamos un salario, bueno, el tener un control, que nuestra pareja nos controle o no limite nuestro ingreso salarial, también se llama violencia económica. La sexual, pues cualquier acto, daño que degrade el cuerpo
la sexualidad de la víctima y que atenta contra nuestra libertad, dignidad e integridad física. Y en la sexual más adelante vamos a ver qué significa hostigamiento y acoso y cuál es la diferencia entre uno y otro concepto. En la familiar, pues todo lo que todo el daño o lesión que venga de nuestros familiares directos, indirectos, por ejemplo, el papá, mamá, hermano, primos, hijos, abuelos, etcétera. También tenemos la violencia laboral, que es la que se constituye cuando nos contratan o no nos respetan la permanencia en el trabajo, o cuando en el trabajo somos amenazados, intimidados, humillados, o hay conductas referidas que están referidas en la Ley Federal del Trabajo. Y por último tenemos la violencia docente, que es toda la violencia que son las que constituyen las conductas que dañan nuestra autoestima, ya sea de como alumnas, como actos de discriminación, sexo, edad, condición social, académica, limitaciones o características físicas. Por ejemplo, pues una persona que tenga alguna discapacidad física y que no, que no sea incluida en una actividad porque tenga esa discapacidad, estamos hablando de violencia docente, pues cuando el profesor lo hace a un lado o no lo hace partícipe de las actividades en las que están todos los compañeros. Y aquí vamos a ver la diferencia de hostigamiento y acoso sexual. El hostigamiento es la persecución, el acorralamiento y tiene una diferencia del acoso y vamos a leer el concepto. El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación. Para que exista el hostigamiento tiene que haber subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y escolar, es decir, se expresa en conductas verbales, físicas o en ambas, pero siempre tiene que haber subordinación y tiene una connotación lasciva porque está relacionada con la sexualidad. Contrario a lo que es el acoso, porque el acoso sexual es una forma de violencia en la que si bien no existe una subordinación, sí hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima. Es decir, no hay subordinación, pero la persona tiene poder, lo ejerce abusivamente, se extralimita. Y entonces aquí podemos hablar que hay acoso sexual. Entonces aquí ya estamos aclarando que el hostigamiento hay subordinación y en el acoso sexual no existe la subordinación. Y en este momento vamos a pasar a comentar lo que la ley general de la que estamos ahorita hablando, en su artículo 5 en su artículo 5 fracción 10, habla del empoderamiento de las mujeres. ¿Qué significa el empoderamiento de las mujeres? Yo creo que esta palabra que hoy en día es muy común, a veces se distorsiona porque creemos que el empoderamiento viene del poder y del poder físico o del poder adquisitivo o de una igualdad con el hombre. Pero bueno, veamos lo que dice la ley y que está bastante amplio y que podemos de aquí tomar varios temas. El empoderamiento de la mujer es un proceso por medio del cual las mujeres transitan, es decir, pasan de un estado a otro de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estado de conciencia. Y ahorita vamos a ver lo que significa la conciencia, porque hay dos conciencias, conciencia con C y conciencia con S y C. A un estado de conciencia, inclusión, donde se le incluye autodeterminación y autonomía. Y la autonomía viene del estado de conciencia, del estado de poder. Para poder llegar a una autonomía, debemos de tener ese acceso al poder, pero no al poder adquisitivo, no al poder por la fuerza física, sino al poder como un estado para poder sostenernos en nuestras capacidades y en nuestros dones que nos han sido conferidos.
el cual se manifiesta con el ejercicio del poder democrático, dice aquí la ley, que emana del goce pleno de los derechos y de las libertades. Lo que estamos hablando aquí, pues para conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones, pues hay que darle una revisadita a todo lo que dice la ley, que son las reglas del juego, para que podamos saber en dónde encontrar, hasta dónde llegan nuestros límites, cuáles son nuestras libertades y poder tener acceso a ese empoderamiento de las mujeres. Para mí sí es bien importante dar a conocer que la ley nos protege, nos, nos confiere derechos, pero también libertades. Y de esos derechos, pues también hay obligaciones. Para poder ejercer ese empoderamiento de las mujeres, hay que acceder a ese estado de conciencia. Y bueno, para poder seguir hablando un poquito de la conciencia, primero vamos a poner en claro los vicios del consentimiento y quisiera aquí hablarles un poquito sobre este tema, que los vicios del consentimiento es de la voluntad. La voluntad tiene algunas, no podemos decir fallas, vicios son como algunas modalidades también en las que podemos encontrar algunas lagunas, es decir, bueno, yo sí dije que sí, pero no sabía que había un error, no sabía que había dolo, no sabía que había lesión o violencia. Y para eso es importante aclarar estos temas o que había mala fe. Por lo general, estos conceptos nosotros en el marco legal del código, es, del código civil se manejan en los contratos. En los contratos, para que haya validez en un contrato, no debe de haber vicios del consentimiento o de la voluntad. La mala fe, vamos a empezar con este punto. No se hace nada para provocar el error de la persona, sola cae en el error, pero tampoco se hace nada para evitarlo y se aprovecha del error. ¿Cuántas veces en una situación, pues la persona sola está en un error, pero la con la que está teniendo el acuerdo con su pareja o con la que está haciendo un contrato, sabe que está un error, pero pues no le dice que está un error y se aprovecha de esa situación y pues entonces saca provecho, por eso se aprovecha beneficio propio y eso significa mala fe. El error es una apreciación de la realidad de manera errónea, un consentimiento impreciso o equívoco. A veces no podemos tener una apreciación porque no sabemos interpretar y para la interpretación pues tenemos que tener algunos otros procesos cognitivos que nos puedan ayudar a tomar decisiones y apreciar la realidad tal como es. Y pues a veces nosotros creemos que una persona es de tal manera y cuando no nos damos cuenta, caemos en un error, no podemos apreciar con claridad la realidad. Ese también es un vicio del consentimiento, de la voluntad. La violencia, bueno, que ya vimos anteriormente, el concepto, vamos a ver el dolo. En uno de los dos obligantes o de las dos personas o de las partes en las que se está llevando a cabo un convenio, tratado, una relación, etcétera, hace algo para provocar el error en la otra persona, es decir, la induce para que se equivoque y sobre esa equivocación, pues tomar ventaja. Ese es el dolo, porque una persona sí tiene la intención de que la otra se equivoque. La lesión, bueno, la lesión es aprovechar la suma ignorancia de la persona o extrema necesidad, es decir, cuando la contraparte está en un estado total de indefensión o tiene muchísima necesidad, a veces no nos importa y decimos, bueno, no importa, no importa que yo mañana tenga que pagar el doble de la cantidad con tal de que ahorita salga yo de mi problema. Y no sabemos que esos intereses que nos van a cobrar cuando vamos a pedir un préstamo, cuando vamos a hacer un acuerdo y que, que nos va a provocar una lesión realmente considerable o que los intereses no son acordes a los que marca la ley. Y les recuerdo, las lesiones están tipificadas en el Código Penal.
Vamos a pasar a otro tema importante, que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer y que me gustaría también enlazarlo un poco con el tema que estamos tratando sobre la violencia en las mujeres, ¿verdad? Para poder nosotros tener muy claro lo que sí es la violencia y que ya vimos cuáles son las diferentes modalidades y en las que podemos recaer o se podemos ser víctimas, y tenemos que tener muy claro qué es nuestro pensamiento, qué es el pensamiento. Y aquí encontramos una definición corta que tiene mucho para trabajar, mucho para platicar, pero lo vamos a hacer un poco más resumido. El pensamiento es la actividad que controla toda acción. Es la causa, lo que somos depende de lo que pensamos. Es decir, es bien importante que nosotros cuidemos mucho nuestros pensamientos y que los apeguemos lo más posible a los conceptos que son verdad, que son realidad. Para eso es importante que nos vayamos a la ley, a ver qué dice nuestra ley y que por eso empecé yo platicándoles a ustedes que el marco, nuestra ley se enmarca en la Constitución. De ahí son los 136 artículos y después de ahí vienen los demás códigos y las demás leyes. Pero para eso tenemos que tener un pensamiento claro, porque ese pensamiento es lo que va a controlar todas nuestras acciones, porque de lo que pensamos, primero lo tenemos adentro de nuestra cabeza y luego lo hacemos material, lo traemos afuera. Pero para poder aprender a pensar, tenemos que tener las herramientas necesarias y saber cómo lo vamos, para qué lo vamos a usar, cómo vamos a pensar, en base a qué, qué es lo que estamos, qué información tenemos adentro ya y cuál es la información que tenemos que modificar para que nuestros pensamientos sean los más adecuados. Las decisiones, bueno, aquí las decisiones es un proceso cognitivo, es realmente hacer un análisis, saber en base a qué tomo las decisiones. No hay decisiones buenas y malas, porque todas las decisiones que tomamos en su momento son para nuestro mayor crecimiento. Si nos equivocamos, bueno, pues es un proceso para aprender. A veces sí, las decisiones no más acertadas son las que nos cuestan más, pero lo vemos aquí en el Código Penal. Una persona que decide matar a otra, pues en el momento tuvo sus motivos, sus razones, o a lo mejor tenía alguna enfermedad mental, pero finalmente, pues el homicidio está tipificado en el Código Penal. Y para eso es importante que primero analicemos nuestro pensamiento, cómo pensamos y pensamos en base a nuestro sistema de creencias. ¿Y qué es nuestro sistema de creencias? Pues son las programaciones, es decir, con toda la información que crecimos, cómo fuimos educados desde pequeños hasta ahora de adultos, y en base a eso se va haciendo, pero hay una buena noticia, el pensamiento es moldeable y de nosotros depende que podamos crecer y reprogramarnos. Bueno, y aquí también había otro punto importante. Recientemente en un curso que asistí sobre la conflictividad social, había un tema bien importante. Eh, Hoy en la carrera de la abogacía, independientemente de que pues conocemos la ley y los diferentes momentos en los que podemos actuar, cómo lo podemos acceder y bueno, que aprendemos que litigar no es lo único que existe, que litigar, pleitar, ir a un tribunal, pelear contra alguien, contra pues nuestro oponente, ¿verdad? También existe la negociación y también existe el avoidance en inglés, que se llama evitar el conflicto. El conflicto es la discrepancia de dos o más opiniones o intereses personales que no se pueden desarrollar en un mismo tiempo. Nos tenemos que poner de acuerdo. Pero para poder evitar un conflicto, tenemos que tener esa capacidad de pensamiento y para poder tener esos pensamientos adecuados y traerlos a la materia, a la acción,
Bueno, pues son nuestras decisiones. Entonces, por lo tanto, para poder evitar para poder sí, evitar el conflicto, hay que estar bien presentes, atentos a lo que está pasando en la vida diaria, a lo que estamos haciendo, cómo estamos actuando, ver nuestros resultados. ¿Qué son los resultados? ¿Cómo vives en lo que trabajas? El dinero que tienes, las personas que están a tu lado. Esos son tus resultados. Bueno, y para poder no llegar a ese conflicto, hay que evitarlo estando consciente. ¿Y qué es la conciencia? Bueno, pues la conciencia es el conocimiento de uno mismo, es el desarrollo de personal. Hay dos tipos de conciencia, la conciencia con C y la conciencia sin, la conciencia con S, C y la conciencia solamente con C. La conciencia con S, C, sí es la energía activa del universo y la otra conciencia sin S, bueno, es yo soy la energía activa, ¿sí? Saber que mi conciencia es mi estado actual, mi desarrollo personal, la capacidad que hasta el día de hoy tengo para tomar decisiones, para tener un pensamiento maduro en un cuerpo maduro y para conocer que yo tengo ese poder. ¿Y qué es el poder? El poder, nuevamente les repito, el poder no es el adquirir, no son las adquisiciones, no es el dinero, no es un estado de jerarquía. El poder es un estado de conciencia que, que es la capacidad para materializar mis ideas o mis pensamientos. Sí, capacidad para materializar mis ideas o mis pensamientos, es decir, mis ideas. Si yo tengo una idea de que voy a hacer una cosa y lo puedo materializar, y dependiendo de mi estado de conciencia, de todas las herramientas que yo tengo para materializar. ¿Y cómo voy a adquirir esas herramientas? Bueno, pues parte de esta charla es lo que les estoy compartiendo. Por eso es importante el conocimiento, saber en dónde voy a encontrar. Y a mí me gustó mucho este punto porque lo pude empatar realmente con lo que es el empoderamiento de la mujer. Cómo la mujer se puede empoderar, cómo puede tener poder, pues sabiendo sus leyes, conociendo en dónde están sus artículos, sabiendo cuáles son sus derechos y sabiendo cuáles son sus obligaciones, sabiendo cómo puede evitar un conflicto, cuáles son los tipos de violencia. A lo mejor me encuentro en un estado de violencia que en este momento yo no lo podía reconocer porque, bueno, lo justificaba. Yo pensaba, pues es que es mi pareja y tiene derecho a hacer uso de mis ingresos y a distribuirlos de como quiera, ¿verdad? Y ya vimos que eso se llama violencia económica u otro tipo de violencia, bueno, pues es que es mi esposo y pues él me puede golpear o a veces yo lo hago enojar y me justifico. Ya vimos que esa se llama violencia física y así como otros diferentes tipos de violencias. Por eso es que ese es el verdadero empoderamiento de la mujer. ¿Qué significa? Bueno, hacer uso de su energía. Y la energía es la atención y el enfoque. Hacia dónde te quieres dirigir, qué posición quieres ocupar en el mundo, cuáles son tus metas, tus logros, tus sueños. Y entre más conocimiento tengas, y no significa que todo lo tengas que tener en la cabeza o hayas que estudiado mucho, simplemente que crezcas tu conciencia, que leas, que sepas en dónde puedes encontrar y que hay una ley que te protege y que te dice cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones. Para eso es importante que también tengamos otro conocimiento que es el de la percepción. Este punto es bien importante porque percibir es un tema personal. Yo puedo percibir un atardecer hermoso de un color naranja, rosado, precioso, con unos árboles verdes. Tal vez otra persona dice, pues solamente se ocultó el sol, pero yo no veo los colores ni veo los árboles hermosos. Cada quien tenemos una percepción diferente, es decir, una capacidad distinta para recibir e interpretar la información. Y ahí es importante donde nuestro crecimiento personal va a inferir mucho en los resultados en la vida que tenemos. Sí les invito a que continuemos leyendo tal vez esta ley para que sepan cuáles son todos los tipos de violencia y que a veces uno no se da cuenta y creemos que son
situaciones de la vida cotidiana en la que por desconocimiento no lo sabíamos. Y yo estoy segura que ahorita que estamos revisando estos conceptos, a muchas nos quedó bien claro que hemos sido víctimas de algún tipo de violencia, que no la reconocíamos porque pues no sabíamos que estaba tipificada de esa manera. Otro punto importante que me gustaría compartirles es este diagrama. Es un diagrama bien práctico y que me gusta bastante cuando tengo alguna situación en la que no puedo tomar una decisión, una situación que genera un movimiento en mis emociones, que no estoy segura si estoy bien, si estoy mal, si, qué debo hacer, cómo debo de actuar, eh, si es violencia, si hablando del tema de la violencia o cualquier otro tema en la que no tengo una seguridad de hasta dónde puedo actuar, hasta dónde llega mi acción. Y este diagrama de la zona de potencia nos muestra cuáles son las cosas que están fuera de mi control y cuáles son las cosas que sí puedo controlar. Vemos en un círculo pequeño las que sí puedo controlar. ¿Qué sí puedo controlar? Mis palabras. Yo puedo tener control de mis palabras, mis acciones, mis errores, mis consecuencias, mi conducta, mi esfuerzo y mis ideas. De eso yo soy dueña y tengo poder sobre todo eso, porque esas cosas son las que yo sí puedo controlar. ¿Qué cosas están fuera de mi control? Las acciones de los demás, las palabras de los demás, los sentimientos de los demás, las consecuencias de las acciones de las demás personas, las ideas, los errores y las creencias de otras personas. Y en este punto lo vamos a empatar muy claramente con la violencia física. Cuando una persona te agrede físicamente, te causa daños, lesiones en tu cuerpo, es que bueno, a veces cuántas veces decimos, no, pues es que actúo así porque yo provoqué o porque yo hice tal cosa. No, esas cosas no están en tu control. Los actos, aquí lo dice muy claramente, las acciones de otras personas no están adentro de mi zona de potencia. Y esto es bien importante, saber qué es lo que sí tengo control y qué es todo lo que está dentro del círculo azul, todo lo que está afuera. No es que tú me haces enojar, tú me haces sentir mal. Yo no tengo control sobre tus emociones. Yo no tengo control sobre tus sentimientos. Cada persona se debe de hacer responsable de lo que siente, de lo que piensa, de lo que hace, de lo que dice y de sus consecuencias. Y bueno, a ir ya concluyendo un poco y cerrando esta charla con este tema de la conciencia humana, que consiste en la capacidad de pensar. Tú eres un ser integral que tiene cuerpo, mente, emociones, espíritu. Y sobre todo eso tenemos una conciencia. Y aquí está lo que yo les decía. Somos conciencia con conciencia. Es decir, somos energía activa del universo. Y vamos aquí, miren, a leer este párrafo bien interesante que dice: si en la práctica de mi mente consciente se distrae emitiendo juicios, está condicionado a la mente subconsciente. Este está un poquito más complejo porque este extracto lo traje de un curso ya un poco más avanzado en el desarrollo de la conciencia, pero aquí lo que me gusta es esta pregunta: ¿a qué estás condicionado? Con todo lo que tú dices a través de tus pensamientos, pero también con lo que hacemos, con lo que somos y con nuestros resultados. Aquí estamos condicionados a la violencia porque nos dijeron, bueno, te pego porque te quiero, o porque te quiero educar, o porque te lo mereces, o porque hiciste algo, o porque, y tenemos un sinfín de, de respuestas y de justificaciones a que estás condicionado. Ya para terminar, bueno, esta frase me gusta bastante y se las quiero compartir. Eh, Guárdenla y háganla como que algo de su vida diaria. Si tomas 100% de responsabilidad, adquieres 100% de poder. ¿Y cómo voy a tomar responsabilidad? Pues solamente haciéndome consciente de lo que está en mi zona de potencia, lo que acabamos de revisar. Mis acciones,
mis pensamientos, mis ideas, mis palabras, mis consecuencias. Si yo soy 100% responsable, voy a adquirir el 100% de poder. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado mucho esta charla y gracias a todos.